Hola mis queridos hermanos, Shalom. Que la paz de Dios esté con cada uno de vosotros. Le damos gracias a Dios por un nuevo día. Ahora es de noche, es súper tarde, casi las 11 de la noche. Pero le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de venir una vez más a traer la continuación de la enseñanza que comencé algunas semanas atrás acerca de los sueños. Y sin más preámbulos, voy a comenzar con una breve oración. Padre de misericordia, Padre de justicia y de verdad, yo te exalto, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por las cosas que tú nos permites hacer, Señor. En ti vivimos, nos movemos, respiramos. Padre, sin ti nada podemos hacer. Pido la asistencia de tu Espíritu Santo. Pido, Espíritu Santo, que fluyas como tú quieras. Padre, permite, Señor, que yo mengue para que tú te exaltes. Padre, filtra cada palabra que pueda salir de mis labios, Señor. Padre, yo sé que somos imperfectos, Señor, y estamos exponiendo una palabra de un Dios de perfección. Padre, de antemano te pido perdón, Señor, si algo sale de mi boca que no está de acuerdo a tu Espíritu Santo. Dirígeme, Señor, dirígeme, Padre. Permite, Señor, que yo sea uno con tu Espíritu. Y ayúdame, Señor, dame revelación. Ayúdame a compartir lo que tú me has enseñado con aquellos que en un futuro verán este video. Te doy gracias, Señor. Hágase tu voluntad en mi vida y en este mundo como se hace en los cielos. Padre, cubre esta palabra con la sangre de Cristo y cubre, Señor, cada oyente. Te doy gracias, Señor. Escóndenos, Señor, debajo de tus alas y quítanos del radar del enemigo. Te lo pedimos en el nombre de sobre todo nombre, en nombre de Jesús. Amén. Okay, so este es el segundo video que estoy haciendo acerca de los sueños. Y en el primer video estaba hablando, dándole el significado de lo que significaban los sueños, significaban las visiones, en mi entendimiento limitado, por supuesto. El Señor, como dije, su entendimiento es tan vasto, no tiene límites, que Él me pudo haber dado un pequeñito grano de lo que significan los sueños. Los sueños es algo con mucho misterio, con tanta, ¿cómo le puedo decir? No interpretación, con tanta profundidad, que puede ser que hoy Él me dé un poquito de enseñanza acerca de lo que es, pero mañana me pueda llevar a otro nivel o a otra profundidad. Otra cosa que quería hablarles es cómo yo comencé a tener esta pasión. Como yo les dije anteriormente, yo sueño desde que tengo uso de razón todos los días, y sueño muy frecuente, y mis sueños son 3 o 4 sueños por noche. Entonces yo me preguntaba por qué yo sueño tanto, esto hace maybe 3 o 4 años o más de ahí. Y me preguntaba por qué yo sueño tanto, y me sentía abrumada de tantos sueños, me sentía como desesperada, porque no es como que uno puede contarle todos los sueños a la gente, porque la gente se cansa, y si tú no tienes el conocimiento de lo que significa, tampoco te pueden ayudar. Entonces yo decía, ¿por qué yo sueño tanto? Como que no es normal. Y incluso yo sueño y me levanto cansada. Yo sentía como que por la causa de los sueños yo me levantaba cansada, como que no dormía profundamente, porque me la pasaba soñando. Entonces un día vivía en otra parte, en un apartamento, y viendo YouTube por la televisión. Ustedes saben que si uno ve un video, se acaba, entonces viene otro automáticamente, y el otro video que vino automáticamente fue de un hombre que él es americano, él vive en las Bahamas, y él estaba explicando lo que significan los sueños. Él estaba dando una explicación específica de lo que significan los sueños cuando uno se sueña con bebé. Entonces yo escuché su video y fue tan interesante porque él comenzó a dar cita bíblica, comenzó a explicar que el Señor habla de una forma y nosotros lo podemos ver a través de la palabra. El Señor habla
por medio de simbologías, el Señor habla por medio de similitudes. Similitudes es cuando uno compara a una cosa o a una persona con otra cosa o con otro objeto. Voy a dar un ejemplo. La palabra de Dios, el Señor habla acerca de los ancianos y los líderes de la iglesia como cabezas. Hay muchos versículos en la palabra, pero yo anoté algunos para aquellos que quieran indagar y buscar por sí solos lo que estos versículos dicen. Pero yo escribí uno aquí que me da totalmente lo que significa cuando Dios dice tú eres la cabeza. Entonces se encuentra en Colosenses capítulo 2 versículo del 9 al 10. Dice: Cristo es la cabeza de todo poder y autoridad. De nuevo, Cristo es la cabeza de todo poder y autoridad. Eso quiere decir que cuando Dios habla de cabeza en la palabra, se refiere a aquellos que son ancianos. Ancianos en la palabra de Dios se refiere a gentes con una posición dentro del pueblo de Dios, con una posición de experiencia, con una posición, ¿cómo les digo? De conocimiento. Cuando hablamos de anciano, no estamos hablando de una persona que es avanzada en edad, pero no excluye una persona avanzada de edad, pero no se refiere a solamente eso. Se refiere a una persona que tiene una posición dentro de la iglesia, que desempeña una función de líder. Entonces, la cabeza quiere decir ancianos, líderes, gentes de alto rango, personas en una posición de autoridad. Como dice el versículo, Cristo es la cabeza de todo poder y autoridad. El segundo ejemplo que quiero dar, los versículos que quiero compartir concerniente a la cabeza, si quieren seguir indagando, es Isaías 9:15. De nuevo, Isaías capítulo 9, versículo 15. El otro libro es Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. Una vez más, Efesios 5, versículos 22 y 23. La tercera cita bíblica es Efesios capítulo 4, versículo 15. De nuevo, Efesios 4, 15. Y la que leí, que se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículo del 9 al 10. Entonces, el segundo ejemplo que quiero dar de una similitud o una comparación es... esta no la escribí, esta lo estoy hablando de mi cabeza y lo he leído en varios versículos de la palabra. Cuando Dios se refiere a los hombres como árboles, me sé uno de memoria, Salmos capítulo 1, que dice así: Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado. Esto está hablando de un hombre. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. En este capítulo está hablando de un hombre que es recto delante de Dios, y que el Señor lo compara a un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Eso es otra similitud. Con eso podemos ver, y puedo dar mucha más, pero entonces me voy a coger más tiempo de lo que necesito en este tópico. Este tópico lo voy a dar en otro video, dando diferentes tipos de similitudes, comparaciones, para uno aprender un poco cómo el Señor habla. El Señor tiene una forma de hablar, y lo vemos en la palabra de Dios, lo vemos en diferentes versículos, lo vemos en diferentes profetas. Cuando el Señor le hablaba, si lo podemos comparar y los ponemos uno al lado del otro, vemos que es el Señor hablando, porque el modo de hablar es similar, es prácticamente idéntico la forma que él habla. Cuando se refiere a Israel yéndose detrás de otro dios, se la llamaba, eres como una prostituta,
¿Me entienden? Esas son las similitudes, las comparaciones que el Señor hace de un pueblo o de una persona y lo compara a un árbol, lo compara ¿a qué puedo decir? Le da otro título diferente. Eso nos da a enseñar que Él tiene una forma de hablar, que Él, nosotros nos parecemos a Él porque somos hechos a su imagen y semejanza, pero si no conocemos cómo Él habla, entonces vamos a estar un poquito perdidos, porque no vamos a entender cuando venga un sueño de parte de Él a darnos un mensaje. Si no escudriñamos la palabra y sabemos si Él me enseña la cabeza de alguien, o si me enseña a una persona y por encima de su cabeza se encuentra algo, yo no voy a saber lo que me está diciendo. Y como dije en el primer video, el Señor es que da el entendimiento, el Señor es que da el conocimiento, el Señor es que permite que ese sueño interpretado, de Él proviene la interpretación, así mismo como dijo José y lo dijo Daniel. Del Señor es que viene la interpretación. Pero muchas veces también el Señor hace como me está haciendo pasar a mí, que Él te empuja a que tú aprendas de algo. Él no te va a dar toda la interpretación porque Él quiere que tú aprendas, Él quiere que tú pongas el esfuerzo para que tú conozcas cómo Él habla. Entonces, por eso es bueno saber cierta simbología que hay dentro de la palabra. Y sabemos que la simbología que hay dentro de la palabra, muchas cosas aplican únicamente a esa cultura y ese tiempo. Pero un árbol es un árbol en el pasado y ahora. Agua sucia en el pasado es lo mismo que ahora. La cabeza de una persona es lo mismo en el tiempo pasado que ahora. Entonces, si no conocemos cómo habla el Señor dentro en su palabra, y porque a ver, como he dicho, leemos la palabra sin pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento para nosotros comprender y conocer y que sea la palabra revelada, y la leemos como si fuera un libro común y no lo es. Entonces Dios tiene una forma de hablar que es bien específica de Él. Así como yo tengo mi acento dominicano y tengo una forma de expresarme, una forma de hablar, así mismo Dios es específico en su forma de hablar. Entonces debemos de tomar eso ¿cómo se dice? En cuenta. Debemos de tomar eso en cuenta y poner un poco de nuestra parte y un poco de esfuerzo. Y cuando tratemos de leer la Biblia, tenemos que como tirar al suelo como todo tipo de religión, porque también la religión hace que nosotros encajemos al Señor en 4 paredes o en una caja, en el molde que a mí me favorezca, y no podemos leer la palabra de Dios así, porque hay tantas cosas que tú lees en la Biblia que tú dices, wow, para mí eso no tiene sentido, para mí ¿por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué el Señor mandaba matar a toda esa gente? Y cuando uno se pone a pensar en eso y no pone a un lado como toda esa religiosidad que nos fue inculcada en las iglesias desde nuestra niñez, entonces el Señor no va a revelar lo que Él quiere revelarnos. Entonces, con esto quiero decirle que por medio de esa persona que yo vi en el video, yo fui aprendiendo y le pregunto al Señor y comienzo a orarle y a preguntarle, Señor, dame la interpretación de los sueños, dame la interpretación de los sueños. Pero aunque yo hacía esa oración, Él no me daba la interpretación de los sueños. Yo comienzo a ver que Él me está dando interpretación de los sueños cuando yo estoy poniendo un interés de indagar por medio de su palabra. Cuando yo comienzo a leerla, cuando yo comienzo a estudiarla de una forma diferente, no leerla nada más por leerla o por decir ya hoy yo leí mi palabra. No,
cuando uno se decide a escudriñar la palabra con una hambre de conocer y saber lo que Él te está diciendo, el Espíritu Santo es como que te manda conocimiento de lo alto y es como que boom, boom. Y no te voy a decir que todo al mismo tiempo, porque uno tiene que masticarlo, digerirlo y que penetre en el corazón. Pero una vez que yo comienzo a preguntar y estudiar la palabra, muchas cosas han sido reveladas y muchas cosas de las que me he soñado tienen sentido ahora. Otra persona que fue de gran ayuda fue el pastor Pedro Carrillo. Él es un pastor colombiano y no sé si es permitido pronunciar su nombre o no, pero yo le doy gracias a Dios por él, porque él es una persona que el Señor le ha dado mucho conocimiento. Él se ha capacitado, él ha estudiado la palabra y él cada vez que le dicen tengo un sueño, él ora, le pide a Dios por la interpretación. Él ora, él no tira las cosas así al aire, y él inquiere del Señor y el Señor le revela lo que él le quiere revelar. Pero a través de todas esas revelaciones, entonces cuando una persona se sueña algo similar, ya entonces uno tiene un conocimiento de lo que pueda significar ese sueño. Yo en este video quiero continuar desglosando la historia de José. Sabemos, desglosé el primer sueño no el primer sueño, el segundo sueño que José tuvo, porque el primer sueño fue el de las estrellas y la luna y el sol arrodillándose delante de él, y ese no lo he desglosado, pero quiero seguir desglosando los otros dos. Cuando José fue llevado al calabozo después de lo que pasó con la esposa de Potifar, y cuando lo llevaron al calabozo, entonces él conoció al jefe de los coperos y conoció al jefe de los panaderos. Y esto se encuentra en Génesis capítulo 40. Yo no lo voy a leer todo, pienso que no lo voy a leer todo, pero para que tengamos una idea de lo que está pasando aquí, voy a leer nada más las primeras partes de arriba y después me voy a meter nada más en los sueños, porque fueron dos. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron. Esta palabra nunca la había visto en español, pero hicieron algo indebido, en otras palabras, contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó el faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la casa donde José estaba preso. Entonces voy a seguir leyendo. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Oye, José es un preso y a José lo ponen a cargo de esos dos que eran principales en Egipto, que tenían un rango dentro del palacio, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Muy importante que digan eso, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José le dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos o 3 ramas, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Cuando uno lee esto en inglés, dice que las ramas, él vio el proceso de cuando le sale la flor, cuando sale el capullo, cuando sale la flor,
crece y después salen los frutos o las uvas hasta el punto de madurar. El versículo 11 dice, y que la copa de Faraón estaba en mis manos, o en mi mano, estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Me voy a detener aquí porque voy a desglosar este sueño un poco. Una de las cosas que yo veo aquí, que cuando José daba la interpretación de los sueños, él se iba al grano, él era bien simple, él no entraba mucho en detalle. Él daba exactamente lo que esa gente necesitaba oír o recibir. Él no se ponía a dar detalle por detalle lo que significaba cada cosa. Sí dijo que los 3 sarmientos eran 3 días, pero después de ahí él no dio más explicación. Él dio exactamente lo que el sueño interpretaba, lo que significaba el sueño. A mí me gusta indagar, a mí me gusta saber exactamente lo que significa cada cosa. Entonces yo comencé a indagar y le estaba preguntando al Señor, primeramente, cómo es que las 3 ramas significan 3 días. Hasta este punto, si yo le digo una cosa para hacerle entender a ustedes que yo sé de dónde salió que el 3 días, las 3 ramas son 3 días, le voy a mentir. Todavía el Señor no me ha dado el conocimiento de por qué. Para mí todavía no sé por qué 3 ramas vienen a representar 3 días. Yo estaba indagando y vemos que él explica ahí que el faraón, que el copero en su sueño vio el proceso de crecimiento, y fueron 3 cosas que él vio. Él vio cuando le salió el capullo a la rama, él vio cuando le salió la flor, y él vio cuando salieron los frutos hasta el punto de madurez. Son 3. Entonces indagué. Ese proceso dura 3 años. No creo que es una coincidencia. Ese proceso desde que sale para producir, el proceso para producir fruto en una vid duran 3 años. No creo que eso sea coincidencia, pero ya eso yo lo dejo a interpretación de cada persona. La otra cosa que yo puedo ver, que este sueño da una descripción de lo que hacía el copero. Esto es lo que llamamos un sueño realístico parcial. Este fue el nombre que yo le puse. Esto no, usted no lo va a buscar en ninguna en ningún internet, a menos que lo encuentre. Gloria a Dios. Pero este fue el título que yo le di a este sueño. Es un sueño realístico parcial. ¿Por qué le digo realístico parcial? Porque vemos la analogía de una rama y enseñando un proceso de crecimiento en fracciones de segundos. Eso no pasa en la vida real. Ese proceso dura meses o años. Entonces, eso él lo pudo ver en fracciones de segundo. Ahí es que viene la parcialidad. Ahí es que viene lo que no es real, la simbología, por decirlo así. Entonces, lo que es real es cuando vemos que él da la descripción, que él dice, vi cuando que estaba la copa del faraón en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón y se la daba a beber. Esto está diciendo que eso es la realidad de lo que está pasando, de lo que estaba pasando en ese momento. Esa era la realidad de ese copero, ese era su trabajo. Está enseñando lo que él hacía, cómo se desenvolvía en su trabajo, en su tarea diaria. Eso era lo que él tenía que hacer. Entonces, cuando vemos que José le dice una parte más, en eso que le está enseñando, en lo que hacía el copero, él
su trabajo era el de prepararle el vino al faraón. Ellos tenían que probarlo y tenían que ponerlo en la mano del faraón. So, esa parte de ahí, eso es lo que significa eso. Eso es lo que está pasando en la realidad. Entonces, ahora venimos a la interpretación que da José. José dice, en 3 días, al cabo de 3 días, levantará Faraón tu cabeza. ¿Qué significa esto? Porque esto al principio yo decía, ¿qué significa eso? Entonces el Señor puso a mí la cabeza. Yo dije, en la palabra de Dios hay muchos versículos hablando de la cabeza. Y yo, por cierto, hace par de meses atrás, porque yo escribo cositas por aquí, cositas por allá, lo que el Señor me dé en el momento, yo lo escribo, no necesariamente en ese momento todo el tiempo, pero a veces lo escribo en el celular, tengo libretas por aquí, tengo libretas por allá. Entonces ya hace un tiempo yo había comenzado a escribir las comparaciones dentro de la palabra de Dios. Entonces yo había escrito acerca de la cabeza, y un día que estaba escribiendo uno de los sueños, porque tengo una libreta con los sueños que me sueño, y escribiendo en la libreta, tenía la otra libreta al lado y vi que había escrito de la cabeza. Y por eso me estaba a mí como no incomodando, esa no es la palabra, y no volviéndome loca tampoco, esa no es la palabra. Estaba como estoqueada, en otras palabras. Yo decía, bueno, yo no puedo seguir escribiendo, no puedo desglosar esto si yo no sé qué significa que el Señor levantará tu cabeza. No sé lo que significa. Entonces yo comencé a indagar y, por supuesto, preguntándole al Señor. Y entonces comencé a buscar, y ahí fue cuando yo vi lo de la libreta y yo dije, wow, pero yo escribí de esto de hace tiempo. Y entonces volví e indagué más profundo, y ahí fue cuando yo encontré los otros versículos, porque yo había encontrado un versículo que era en Isaías 9:15, que habla acerca de los ancianos y los líderes de la iglesia. Entonces yo encontré esa información. Yo dije, Señor, es que es verdad que todo está en tu palabra. Cuando uno se cree que no está, ahí está. Entonces yo escribí. Entonces como ya sabemos lo que le dije de antemano, lo que significa la cabeza quiere decir líder. So, cuando él dice que él va a levantar su cabeza, lo que quiere decir es que hablando un poco de lo que significaba la posición de ser un copero. Un copero es una persona de un alto rango, es un oficial de la corte. No todo el mundo puede tener esa posición. Solamente al que el faraón escogió para hacer esa función, porque esa persona tiene que ser de suma confianza para el faraón, porque estaba en juego la vida del faraón. Si él permitía que cualquier persona le sirviera ese vino, su vida iba a ser puesta en riesgo. Por eso es que los coperos tienen que probar el vino antes de dárselo al faraón, porque si ese vino está envenenado, el copero iba a caer muerto antes que el faraón. Entonces esa posición era una posición muy importante, y creo que todavía lo es. Es una posición muy importante en el palacio. Y ahí vemos lo que significa levantará tu cabeza. Es lo que quiere decir que él va a levantar de nuevo esa posición, que esa posición iba a ser levantada una vez más, iba a ser movida, porque acuérdense que él está en una cárcel aquí. Iba a mover su cabeza, su posición, y la iba a mover del lugar. Es lo que quiere decir levantar, porque si yo estoy aquí en esta posición con mi cabeza para abajo y alguien me la mueve, me la está subiendo, y alguien me la levanta, me la está cambiando de la posición en donde estoy. Entonces la cabeza, lo que está hablando ahí es que él iba a mover de nuevo la posición de él a su favor, porque lo iba a restituir a su puesto. Y así mismo como él hacía antes, que le daba la copa al faraón, iba a volver a su función como copero. Entonces eso es lo que quiere decir esa parte. Yo quería saber lo que significaba,
Yo no sabía. ¿Cómo pudo saber cómo significaba? A través de la palabra de Dios. A veces el Señor me permite, me da información así que baja del cielo, pero muchas veces yo tengo que buscar, hacer el esfuerzo y buscar qué significa. Y como le digo, cuando a veces uno cree que no está, ahí está, porque todo el Señor lo puso ahí. Y si el Señor tiene una forma de hablar, es lo más bello de Él. Si Él tiene una forma de hablar, ¿usted piensa que Él va a hablar de una forma diferente en la palabra? Eso es algo que tiene, creo que usar un poquito la lógica, aunque con el Señor la lógica de uno no tiene comparación a la de Él. Imagínate, uno no puede comparar porque lo que uno piensa que es una cosa para Él es otra. Pero lo que quiero decir es que si uno cree, si el Señor le está hablando a uno por medio de un sueño y Él tiene una forma de hablar y estudiamos la palabra de Dios y vemos, wow, el Señor habla así, el Señor dice que el hombre es semejante a un árbol, que la cabeza tal y tal cosa, que son los líderes. Entonces nosotros podemos entender cuando el Señor no habla a través de un sueño, sino enseña algo que tiene, o un árbol, una cosa. Wow, en la palabra de Dios dice que los hombres son semejantes a los árboles. Otro sueño, no voy a desglosarlo hoy porque tengo que sentarme a escribir, pero uno de los sueños que hace unas similitudes es el sueño que el Señor le dio a Nabucodonosor cuando él se elevó, cuando su orgullo se elevó, y el Señor lo mostró en ese sueño como un árbol y que lo iban a cortar. Entonces ahí vemos también las similitudes y ahí vemos cómo el Señor habla. Pero no nos vamos a salir del tema. El segundo sueño es del panadero o del líder, el líder de los panaderos. Entonces, el verso 16 dice: viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelerías para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza. En la versión americana dice lo mismo que decía para el otro: levantará tu cabeza. Dice la misma. Aquí dice otra cosa diferente, pero vamos a dejarlo así. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre de ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre de ti. Entonces, por supuesto, este sueño a mí me tenía también un poco frustrada, porque yo me preguntaba: Señor, sabemos lo que significa la cabeza, pero ¿de dónde sacó? Bueno, no sacó, porque sabemos que viene de Dios, pero sabemos que cada simbología en el sueño significa algo. ¿Cómo es? Yo no veo aquí nada en ese sueño que me indique que a él lo van a ahorcar. Entonces yo estaba buscando, indagando. Y como le dije, es que yo hago muchas de estas cosas en inglés y lo estoy traduciendo a ustedes. El versículo dice: levantará, igual que el otro sueño que el copero. Levantará su cabeza, y sabemos lo que significa. Iba a ser movido de un lugar a otro. La posición iba a ser movido. Pero en este entonces yo estaba analizando lo que significan las canastas sobre su cabeza. La canasta representa la función del panadero. Eso era en lo que él se desenvolvía. Ese era su trabajo. Él era un panadero. Era el jefe de los panadores. Lo de la canastilla se entiende, estaba sobre su cabeza. Lo que yo me pregunto es: ¿por qué sobre su cabeza? Y estaba indagando y buscando en el internet. Yo pongo el nombre o el título sobre su cabeza y encuentro muchos versículos concernientes a eso. Y les reitero de nuevo, creo que se van a cansar de yo decirle esto,
Cuando tú crees que no está en la palabra, ahí está. Entonces, una de las primeras citas bíblicas que apareció fue en Mateo 27:37 y dice así: encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Yo vi esta cita bíblica y yo dije, wow, esto puede decir. Como que ese versículo me atrajo porque decía, pusieron sobre su cabeza su condena. Y yo digo, ¿será, Señor, será el significado de eso, de las canastillas sobre su cabeza? Y eso me atrajo. Entonces seguí indagando en la computadora y ponía el título de la referencia, buscando entre medio de los diferentes libros de la Biblia. Y después aparecieron como más de 10 versículos, sin mentirle. Yo escribí algunos aquí y para referencia, y escribí 3 para darle exactamente que ese versículo de Mateo me da el significado de lo que significan esas canastillas sobre la cabeza de él, porque si recordamos el sueño del copero, no había nada sobre su cabeza. El sueño indicaba y daba una explicación de su función como copero, pero esto aquí no vemos al panadero haciendo su función. Aquí vemos el panadero con 3 canastillas y las canastillas estaban una encima de la otra en su cabeza, y yo me preguntaba, pero Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿Y cómo es que José sabía que lo iban a ahorcar? Entonces esto es lo que pasa. Mira los versículos. Le dije cuando Jesús estaba en la cruz, encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Si quieren escribir esta referencia de los otros versículos, por favor háganlo para que ustedes lo lean en su propio tiempo. Josué capítulo 9 versículo 19 es el primero. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 39. Segunda de Samuel capítulo 1 versículo 16. Primera de Reyes capítulo 2, versículo 33. Pero los 3 que voy a compartir con ustedes, el primero está en Ezequiel capítulo 9, versículo 10. Y denme un momento porque esta computadora se pone un poco lenta a veces. De nuevo, Ezequiel 9, versículo 10. Así pues, haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Este es el Señor hablando. Ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre su propia cabeza. Cuando yo leí este versículo, yo dije, oh Dios mío, aquí está la interpretación de lo que significa ver las canastillas sobre la cabeza del panadero. Busqué más, seguí leyendo más. Nehemías 4:4, para los que todavía tienen un poco de duda. Nehemías 4:4 dice así: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos o la afrenta de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. De nuevo, aquí vemos, y vuelve el baldón sobre su cabeza. Este mouse no quiere hacer nada hoy. Este versículo nos confirma que la canasta, lo que significa por qué esa canasta estaban sobre su cabeza. El último versículo, y cierra cierra totalmente o quita totalmente cualquier duda. Salmos 7:16. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Mira aquí, voy a leerte para que tú sepas de lo que estamos hablando aquí. El 14. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. ¿Usted ve cómo habla el Señor? Se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Esto es una similitud, una comparación.
pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Sabemos que estamos hablando de sueños, pero yo quiero hacer un alto para explicar algo. Esto no lo dice la Biblia, y voy a decir esto porque mucha gente después dicen que yo estoy añadiéndole a la palabra, o no sé. Esto es mi idea, esto sale de mi cabeza porque el Señor no ha hecho gente pensante. Nosotros tenemos la capacidad de pensar, de analizar, de escudriñar. Nosotros no somos robots, somos personas que el Señor nos ha dado una inteligencia para nosotros indagar acerca de cualquier cosa que nosotros queramos indagar. Entonces, con eso digo esto. Por la historia que vemos aquí, sabemos que el copero y el panadero fueron a parar a la cárcel por algo que hicieron. Por lo que yo veo aquí, porque si ustedes se dan cuenta, el copero y el panadero trabajaban juntos. El panadero trabaja en la cocina, el copero iba a la cocina para prepararle el vino al cosa, a menos que estuvieran en lugares diferentes, no creo. Pero parece que uno de los dos cometió el delito, pero como no se supo quién en realidad fue que cometió el delito, a los dos cayeron en la cárcel. Y esto te lo digo porque por lo que me enseña el sueño. Al copero lo absorbieron de su agravio. Me imagino que no encontraron en él culpabilidad, por eso lo absorbieron, pero el panadero lo colgaron. Entonces, con los versículos que acabamos de leer, que el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad y dio a luz engaño, y aquí dice su iniquidad volverá sobre su cabeza. Eso quiere decir que el panadero hizo algo, y el resultado de lo que él hizo vino sobre su propia cabeza. Y por eso es que la interpretación de José, que a él lo iban a colgar, que las canastillas representaban lo que él hacía, pero por medio de esa canastilla es la posición, porque decían levantará tu cabeza, la posición estaba sobre su cabeza. La posición, lo que lo llevó al palacio, estaba sobre la cabeza de él. Eso quiere decir que por esa posición de panadero, que es lo que representan las canastillas, iba a perder su vida por algo que él hizo. Entonces, aquí vemos de nuevo como José él interpreta directamente al grano. Él no da explicación detalle por detalle lo que significa cada cosa, pero a mí me gusta saber lo que significa cada cosa, porque a veces uno se pregunta, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces el Señor me ha ayudado en ese sentido a yo indagar por medio de su palabra para conocer exactamente qué significaba eso, qué significaba que las canastillas estén en su cabeza. Entonces ya como sabemos esos principios, sabemos que la maldad de cualquier persona, de lo que haga, es puesta sobre su cabeza. Si tenemos un sueño donde vemos a una persona y hay algo sobre su cabeza, no se me ocurre nada en este momento, pero algo sobre su cabeza, y tú te preguntas, wow, yo tuve un sueño súper raro y no sé qué significa, y vi a alguien con algo en la cabeza y yo no sé, porque también tiene que acordar que tiene que mirar todo el sueño, tiene que mirar todo el contorno del sueño. Acuérdese que el sueño es como una mini película, entonces tú tienes que ver qué te dice la película. Cada película, cuando vemos la película, cualquier película que vemos, tiene un tema, ¿cómo se dice en español? A plot. Tiene, Espíritu Santo ayuda. Tiene un título las películas, pero tiene una idea central. Gracias, Espíritu Santo. Tiene una idea. Entonces, esto es lo mismo. Cada sueño tiene una idea. Entonces,
Después, en los próximos videos, voy a estar hablando acerca de las interpretaciones, acerca de los significados, acerca de que cada sueño tiene un tiempo y que cada sueño tiene su propio lenguaje. Voy a estar hablando también de dónde provienen los sueños, porque yo pienso que esto es muy importante para que nosotros no seamos confundidos. De dónde provienen o cuál es la fuente de los sueños y los tipos de sueños. Voy a estar hablando de diferentes cosas en diferentes videos con la ayuda de Dios, si Él me lo permite. Pero por hoy yo quería desglosar estos otros sueños para que nosotros ya tengamos un poquito más de fundamento, un poquito más de conocimiento cuando yo entre en los otros tópicos que voy a entrar. Yo había escrito aquí que le iba a compartir uno de mis sueños y ahora no encuentro la página, porque yo pienso que me acuerdo cuál es el sueño que el Señor quiere que yo comparta. Uno de los sueños que yo tuve, y eso fue reciente, creo que ya hace como un mes. Uno de los sueños que yo tuve, en este sueño yo me veía en un túnel y este túnel era un túnel un poco raro porque era como un túnel que estaba como, no estaba derecho y no estaba totalmente horizontal, sino que estaba como inclinado. Y en este túnel habían personas delante de mí y habían personas detrás de mí. Y este túnel yo estaba subiendo como en forma de una escalera y las personas que estaban delante de mí estaban subiendo en forma de escalera y las personas que estaban detrás de mí también. Y mientras más yo subía, más estrecho se ponía el túnel o la cabida, más estrecho. Yo no voy a decir que no estoy aceptando ningún tipo de fobia, pero a mí no me gustan los lugares muy estrechos. Yo seguía subiendo la escalera, igual que las otras personas que iban delante y detrás de mí. Íbamos subiendo la escalera. De repente, yo veo que se ve como una luz. Hay como un abierto a donde termina el túnel. Y me veo que mientras más subo, más se está poniendo estrecho el túnel, más estrecho está. Y en el mismo túnel yo estaba pensando, ay, me devuelvo, porque yo no voy a pasar por aquí. Como que ya el espacio que daba era como que si me estaba aplastando, era así, como que estaba pasando ya, de tan apretado que está. Y en el sueño yo estaba diciendo, me tengo que devolver. Yo no, como que no quería seguir porque se estaba poniendo bien apretada la situación. Entonces yo dije, no, voy a seguir porque ya se veía la luz. Y tomé la determinación de seguir y ya cuando tomé esta determinación de seguir, ahí mismo entonces es como que si se abriera una luz y llegué al final del túnel. Y cuando yo me desperté en esa mañana, yo supe inmediatamente lo que significaba el sueño. Lo que significa el sueño es que yo fui despedida de mi trabajo por lo del el coronavirus, el COVID-19. Y no ha sido fácil, pero el Señor ha provisto todas mis necesidades. Sabemos que el gobierno le ha dado mucha ayuda a las personas. He podido coger desempleo, pero hay un momento que uno tiene suficiente no solamente para uno pagar el mortgage, porque yo estoy pagando un mortgage. Yo me mudé hace un año en una casa y un día estaba yo sentada ahí en la cocina y estaba pagando mis biles y esa cosa y sentía como que me estaban apretando. Como que me sentía atrapada. Así mismo como que me sentía en ese túnel, así mismo me sentía yo, atrapada. Y entonces el Señor me trajo el sueño a la mente. Me trajo el sueño a la mente y era como que me estaba ministrando, como que tú estás cerca de la luz, tú estás cerca de la salida, pero no te eches para atrás, no te rindas. La otra parte del significado del sueño es que así igualmente como yo estaba en el túnel, yo no era la única persona.
otras personas están pasando por la misma situación, están pasando por el mismo túnel de aprieto, que eso es lo que significa ese sueño. Están pasando por el mismo túnel, pero todos estábamos caminando por el mismo y toditos estábamos llegando a donde se reflejaba esa luz que era la salida. Entonces el Señor me ministró tanto con ese sueño, un sueño simple, pero un sueño que tiene tanto impacto que puede sacar a una persona de una desesperación, porque a veces cuando uno está en situaciones así uno quiere una palabra de Dios, y si uno no conoce o no aprende a escuchar y escudriñar cómo el Señor habla, ¿cómo vas a recibir lo que el Señor quiere darte? Porque el Señor me dio la interpretación de eso, de ese sueño, pero hay muchos sueños que el Señor, como le he dicho anteriormente, hay muchos sueños que el Señor me lo ha dado, que yo sé que son de suma importancia, que todavía yo no sé lo que significan. Entonces, yo pienso que el Señor quiere que nosotros pongamos de nuestra parte para que conozcamos cómo Él habla. Si Él quiere, Él puede abrirnos el sello de ese sueño y darnos la interpretación, pero si Él no lo da todo fácil, ¿piensan ustedes que vamos a querer intimidar con Él y saber cómo Él habla? Yo no creo. Pienso yo, puedo estar equivocada como siempre, pienso yo que Él permite que no todos los sueños sean revelados porque Él quiere que nosotros indaguemos, quiere que nosotros conozcamos cómo Él habla, que Él tiene una forma de hablar y Él es nuestro Padre. Y si nosotros no sabemos cómo habla nuestro propio papá, entonces nosotros estamos en un gran problema, pienso yo. Estamos en un gran problema porque Él es nuestro Padre y Él conoce cómo nosotros hablamos, pero nosotros, si no tomamos el tiempo de saber cómo Él habla a través de la palabra, entonces no podemos tener una comunicación, estable. Anoche mismo tuve yo otro sueño, tuve varios sueños, pero tengo que escribirlo. Y este sueño, ya yo sabía lo que significaba el sueño. Gracias le doy a Dios, porque ya tengo un poco de conocimiento de lo que significan algunas cosas, y a lo mejor después se lo comparto, pero yo le doy gracias a Dios que Él me está dando la oportunidad y como que me está empujando en esa área. No es por casualidad que el Señor me permite tener tantos sueños, no es casualidad. Algo Él quiere hacer con todo esto. Quizás esto va a ayudar a muchas personas, no lo sé. Yo no lo sé. Estoy tratando de ser obediente. Estoy tratando de enseñar lo poquito que sé, porque yo voy aprendiendo de poquito a poquito. Él me va enseñando. Cada vez que tengo sueños, escribo mucho de ellos. No voy a decir que lo escribo todo, porque entonces estaría hablando mentira. Entonces, no escribo todos los sueños, pero escribo mucho de ellos. Y cuando puedo, lo desgloso. Es como si fuera un rompecabezas. Yo lo saco las piezas y le voy buscando el significado en lo natural. ¿Qué significa eso? Y eso me ha ayudado bastante a saber muchas cosas que significa. Pero como le digo, la interpretación proviene de Dios, y entonces a veces cuando uno indaga, está buscando, el Señor ve el interés de uno de saber ciertas cosas. Entonces después cuando tú estás buscando, él te va dando, es como se dice, te va dando pedacitos de lo que significa, y ya cuando tú tienes ese pedacito lo unes con los otros rompecabezas, entonces tú lo pones junto y tú dices, wow, el Señor es grande y es maravilloso. Yo espero que esto haya sido de gran bendición, y espero que el Señor nos ayude, que nos ayude a estudiar más, que nos abra el entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos dé revelación, que encienda una llama dentro de nosotros para nosotros estudiar, indagar más sobre Él, porque como yo le he dicho y le dije en el video anterior, Él es una fuente de conocimiento, y el caso no es estudiar para tú tener solamente un conocimiento para guardarlo y para decir yo conozco de esto, yo sé de esto. Ese no es el propósito. Es que mientras más indagamos y más conocemos de Él,
más nos acercamos a Él y más Él se acerca a nosotros. Él quiere que nosotros le busquemos de todo corazón, que nos acerquemos a Él. Oh, hermanos, yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, te pido, Señor, que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil. La cubro con la sangre de Cristo. Bendice a cada uno de aquellos, Señor, que tengan el chance de escuchar esta palabra. Señor, tú vas a permitir que este video llegue en el momento preciso. Oh, Señor, tú sabes, Señor, que yo no me pongo aquí a hacer estos videos porque yo quiera. Ayúdame, Padre. Dame fortaleza, Señor. Y bendice, Señor, los oídos de cada uno de aquellos, Señor, que puedan escuchar estas palabras. Te doy gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu ayuda, por tu revelación, por tu paz. Si alguien de aquellos que puedan ver este video no conocen del Señor, yo les insto a que se acerquen a Él. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Fuera de Él no hay nada. No todos los caminos conducen al mismo lugar. Dice la palabra de Dios que ancho es el camino. Creo que dice así: angosto es el camino que lleva a la salvación, y ancho es el camino que lleva a la perdición. Recibe a Cristo como tu Salvador. Hoy es el día de salvación. Él te ama y evidencia de ese amor, Él derramó su sangre por ti. Derramó su sangre por mí, derramó su sangre por esta humanidad. No hay nadie en ninguna religión que haya entregado su vida como la entregó Jesús. Él entregó, se despojó de todo por amor a ti y por amor a mí. Invita al Señor que sea el dueño de tu corazón. En la palabra de Dios dice que con el corazón se cree para salvación, pero con la boca se confiesa. Creo que lo dije mal el versículo, pero lo voy a buscar porque quiero darle el versículo como es. Mi alma te alaba. Dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nosotros tenemos que creer en nuestro corazón. Es una combinación. Tenemos que creer. Si no creemos, ¿cómo podemos confesar a Dios como nuestro Salvador? ¿Cómo podemos confesar a Jesús si no creemos? Pero hasta aquí voy a dejar este video. Solo quiero instarte a que si no conoces a Cristo, le entregues tu vida al Señor. Donde quiera que tú estés, tú no necesariamente tienes que estar dentro de una iglesia para tú aceptar a Cristo. Donde quiera que tú estés, pídele al Señor que te perdone de tus pecados y que te limpie, te lave, que tú aceptas el regalo precioso de la salvación, que tú aceptas y entiendes que Él es el Hijo de Dios, que se encarnó y murió por nuestros pecados, y que tú lo recibes en tu corazón, y que tú confiesas que Él es tu Dios y Señor, y que tú niegas y rechazas el mundo. Yo te insto a que entregues tu vida, que busques un lugar donde te puedas congregar, que pidas liberación, porque no es solamente el convertirse. Uno tiene que ser liberado de todas las cosas que uno acarrea del mundo, y que te puedas ir a un lugar que enseñen la palabra de Dios, que sea sana doctrina, que enseñen la palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo que te dirija, y que busque la llenura del Espíritu Santo, porque sin Él nada podemos hacer. Gracias, hermanos. Shalom. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Buenas noches.